Buenas noches, mi nombre es Sara Jimena Vallejo, soy estudiante de la UNAD, estudio actualmente Administración de Empresas, estoy viendo la materia de legislación laboral. Mi rol que escogí fue el controlador de tiempo. El grupo es el 10-20-31-145. Escogí pues con el controlador de tiempo la unidad 2 y capítulos 5 y 6. De acuerdo a la guía, eh, nos enseña que primero debemos ver el diagnóstico del trabajo colaborativo. Les voy a contar pues a largos rasgos, a cortos rasgos, el tema sobre el que veíamos nosotros y era sobre una empresa donde debíamos liquidar la nómina de personas operarias y de administrativos poniéndonos situaciones del salario base y con base a eso hacíamos un trabajo en general. Veo que se elaboró activamente la participación de los compañeros realizando la nómina de candidatos nombrados, donde se evaluó a qué tenían derecho de acuerdo a su salario, la afectación de horas extras. También determinando las deducciones que nosotros le debíamos restar y teniendo en cuenta que nosotros como empleados debemos también un 4% de parafiscales para cada una de las nóminas que se realizan. Encontramos la resta de las deducciones llevándonos a una conclusión de un neto a pagar. Con este trabajo pues aprendimos a liquidar una nómina, a qué tenemos nosotros como empleados tenemos derecho y cuáles son las obligaciones de nuestros empleadores, que es muy importante al ver digamos un recibo de nómina donde nosotros realmente no encontramos por qué hay deducciones o por qué nos llega menos sueldo y donde sabemos si tenemos derecho a nuestro auxilio de transporte. Recuerden que si superamos más de 2 salarios mínimos no tenemos derecho al auxilio de transporte. También con este trabajo encontramos pues que la nómina tiene muchas causales donde realmente nosotros como trabajadores debemos entender cuánto vale nuestra hora laborada, así sea diurna, nocturna y que nos afecta los domingos y festivos. Con esto pues doy muchas gracias porque algunas cosas no tenía conocimiento y tampoco tenía conocimiento en lo que la ley me albergaba a mí o me ayudaba a mí. Seguimos con el trabajo que me tocó, que fue el capítulo 5, el régimen especial de reglamentos del Ministerio de Trabajo y protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. En el caso mío me tocó el servicio doméstico. Dice en el servicio doméstico que es la sentencia C 372 de 1998, los trabajadores que reciben su trabajo no tendrán una jornada superior a 10 horas. Su salario mínimo legal vigente se puede componer en especie y no puede superar un 30% de su sueldo. Si es horas, es la conversión a días y horas. El descanso remunerado los domingos y festivos. Si labora por hora, su dominical es la sexta parte del valor del día trabajado. Aún el transporte tiene derecho si no supera 2 salarios mínimos legal vigente y si trabaja por horas se le pagará por horas trabajadas. ¿A qué tienen derecho las personas de servicio doméstico? Que es una cosa que siempre ha pasado y a veces lo han hecho de palabra, pero no han respetado el tema de lo que establece la ley de que debemos pagar nuestras prestaciones sociales, que tiene derecho a las cesantías, a los intereses sobre las cesantías, al calzado, al vestido de labor de las fechas que lo establece la ley. No tiene derecho a la prima de servicios por cuanto la actividad no produce utilidades, pero tiene derecho a la licencia de maternidad conforme a las disposiciones vigentes. Se debe afiliar al Sistema General de Seguridad Social en la salud, en pensiones, en redes profesionales. En caso contrario que el empleador no lo haga, responde con sus propios recursos. Vacaciones por cada año trabajado, tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos. Indemnización por despido y sin justificación se debe pagar según lo que establezca la ley. Más adelante vamos a mirar lo de las indemnizaciones. Contrato de trabajo que se realiza en cuanto hay presentación de una actividad personal. La subordinación y remuneración. El periodo de pruebas de 15 días de servicio.
obligaciones tiene el empleador en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Otro de los casos que vemos y los oficios que tenemos son los choferes de familias y obreros de construcción. Tenemos que tener en cuenta que son choferes de familia, es un trabajador doméstico, no es lo mismo que un chofer que maneja un taxi. Están sujetos a trabajar los días de descanso recibiendo una retribución. La prestación que tienen derecho es a la cesantía, las vacaciones, los intereses de cesantías, el suministro de calzado y ropa de trabajo se rigen por las ordinarias. Obreros en construcción, su contrato es por obra y labor. Debe suspender el trabajo a la intemperie de los eventos de lluvia que implique peligro para la salud del trabajador. Y oigan bien, no se debe ser descontado de su salario. Tienen que tener conocimiento con eso. No pueden descontar de su salario algo que pasó y algo que ustedes no pueden realmente manejar, al no ser que trabajen en un sitio cubierto. El auxilio de cesantía se liquida a razón de 3 días de salario por cada mes completo de servicio, siempre que labore cuando menos un mes. Para eso tienen derecho. Vamos a hablar sobre las causales de la terminación de contrato, que las terminaciones por obra o labor, por la incapacidad total del trabajador o muerte, por liquidación de la empresa. Las causales originadas en la voluntad del empleador es el despido con justa causa, por el cumplimiento del trabajador, el despido sin justa causa con indemnización. El empleador que invoca el despido por justa causa tiene que precisar en la comunicación que le hace el trabajador los hechos o circunstancias que dieron origen a tal determinación, con indicación de modalidades de tiempo, lugar y condiciones. En el caso de las indemnizaciones existen tres regímenes: el de la Ley 789 del 2002 del artículo 6 de la Ley 50 de 1990 y el decreto 2351 de 1965. Entonces las indemnizaciones se pagarían así: un 1 hasta un año de servicio es igual a 30 días de salario. Más de un año de servicios es igual a 30 días de salario por primer año, 20 adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Más de un año es igual a 20 días de salario por el primer año y 15 adicionales por cada año, proporcionalmente por la fracción de año. Las indemnizaciones estarán sometidas a la retefuente a una tarifa del 20% para los trabajadores que devenguen mensualmente ingresos superiores a 204 VT. Esto también lo rige la ley 401 del guión 3. En el caso de los sindicatos, los artículos 2 y 353 del Código Sustantivo del Trabajo consagran la obligación del Estado colombiano en el sentido de garantizar el ejercicio del derecho de asociación sindical. Tienen derecho a permisos sindicales sin afectar su labor, artículo 39 de la Carta 1991, al decreto 1414 del 2008, reglamenta parcialmente el artículo 13 de la presente ley y decreto. En el artículo 353 habla sobre el derecho a la asociación. En el artículo 358, libertad de la afiliación. En el artículo 365, el registro sindical. En el artículo 369 tiene prohibiciones: promover cualesquier cesaciones o paros en el trabajo, excepto en casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores. Bueno, estos decretos nos muestran pues que nosotros como empleados tenemos derecho a un sindicato. Tampoco pues podemos hacer sindicatos eh, tratando de agravar la situación en nuestro trabajo. Hay una ley que nos va a respaldar, donde nosotros debemos avisar con previo aviso o donde realmente se justifique el derecho al sindicato. Recordemos que los oficios como chofer, como las personas de servicio doméstico, como los obreros de construcción, tienen una ley que los ampara y donde realmente pues las personas deben aprender e inculcar sobre los derechos de ley que tienen para que no sean siendo pues vulnerables ante la ignorancia. Gracias, mi nombre es Sara Vallejo. Espero que les haya gustado, es una síntesis de los temas que me tocó y nos esperamos ver en una próxima ocasión y que pasen muy buena noche.